Todo el cielo era de añil, toda la casa de oro. Cuánto sol se metía por los ojos. Mar adentro de la frente, a donde quiera que voy. Aunque haya nubes cerradas, oh, cuánto me pesa el sol. Oh, cuánto me duele adentro. Esa cisterna de sol que viaja conmigo. Alfonso Reyes. Es región de polvo, de tercos rayos de sol, llena de gente buena, trabajadora, aferrada a sus raíces que han cavado profundo en el suelo. Mazata es una localidad de Etzatlán, en el estado de Jalisco, cerca, muy cerca de Nayarit. Ahí nace Liberato Montenegro Villa. Es una región en la que abunda el sol y el polvo de los campos roturados por el arado y por el trabajo de la minería. Ese es el crisol en el que empieza a forjarse una historia que se cruza con mitos y leyendas. Ahí conoce a sus amigos de los juegos infantiles. Ahí experimenta los primeros efectos de una realidad injusta, la de la pobreza, la de la marginación. No obstante esa dura realidad, la infancia es una infancia feliz para Liberato. Encuentra el escenario de sus primeros años de vida en sus amigos, en la escuela, educación y trabajo, a la que asiste en sus primeros años de primaria, en los lomeríos que hace de la Mazata sitio excepcional, en los tiros de mina, en las faenas cotidianas de la gente. Luego de concluir los primeros años de la educación básica, el joven Liberato sale rumbo a Nayarit para concluir sus estudios primarios y la secundaria. Tras esa etapa, ingresa a la Escuela Normal Rural de Jalisco, municipio colindante con la capital. Así da inicio a una etapa de intensa actividad juvenil llena de expectativas y experiencias. Es una etapa en la que realiza junto con las actividades académicas, otras de naturaleza física, y de manera destacadamente anecdótica, incursiona ingenuamente en la lucha libre, de la que se desencanta cuando él y sus amigos se enteran de que esa actividad era más fantástica que verdadera. Con estudios ya consolidados en la normal rural, Liberato empieza a destacar por sus intervenciones en las asambleas estudiantiles, en donde le reconocen fogosidad, talento y carisma como líder nato. Así da inicio una larga carrera de participación política que liga de forma equilibrada con sus estudios y con su formación ideológica. Esta última estrechamente asociada con las ideas progresistas y de izquierda que prevalecían en la juventud y los estudiantes de México. De esa manera es impulsado a la dirigencia de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. A partir de eso, el estudiante normalista Montenegro Villa recorre el país para dar fuerza, consistencia y coherencia en la lucha estudiantil que solamente reclama mejor alimentación, mejores bibliotecas, mejores condiciones para estudiar. La lucha de los normalistas que encabezó el joven Liberato no era solamente reclamante, sino que proponía soluciones y se convertían en una. Los normalistas que lidera Liberato estrechan su respaldo a las comunidades campesinas e indígenas de diferentes regiones del país. Se solidarizan con movimientos obreros, con los movimientos estudiantiles de otras instituciones como el Politécnico y la UNAM. La realidad dejaba en claro el respeto a sus orígenes y a sus convicciones. En esa etapa de su vida, el joven Liberato consolida una vasta red de relaciones y conoce a figuras destacadas de la vida pública del país, como el joven Baudelio Alegría, que antes había dirigido la Organización Nacional de los Estudiantes Normalistas y que más adelante ocupa la dirigencia nacional de la Confederación de Jóvenes Mexicanos. El mismo Montenegro es reconocido por su liderazgo y es impulsado por sus compañeros de la lucha hasta la dirigencia nacional de la CJM. El joven Liberato logra aportar su experiencia y su enorme impulso fundado en una juventud preparada ideológicamente y en la praxis política a la lucha de los estudiantes y de los jóvenes de México. En 1964 se realiza el segundo Congreso Latinoamericano de Juventudes y se le integra el Comité Preparatorio Mexicano, tras lo que visita Cuba, en donde se reúne con los líderes de la revolución hasta que acaba con la dictadura de Fulgencio Batista. Muy poco tiempo después, Liberato concluye sus estudios normalistas y su liderazgo para dar un giro radical a su vida. Como un hombre joven lleno de convicciones y de aspiraciones personales y políticas, transita de los liderazgos que lo hacen recorrer el país hasta el plano internacional, a la realidad de la comunidad campesina de San Cayetano, a donde le es asignada su responsabilidad ya como trabajador de la educación. Poco tiempo después, es resignado para ocupar una plaza docente en el municipio de Ixtlán del Río. Ahí da inicio a una carrera política. Una ocasión íbamos por el jardín, mi señora y yo,
Ahí es donde lo conocí. Y ya me dice, mira, ahí está Liberato Montenegro. Yo jamás en mi vida había escuchado el nombre de Liberato Montenegro Villa. Le digo, ¿y quién es él? Dice, mira, ven, te lo voy a presentar. Como ella egresó de la Normal de Atequiza y Liberato pues era donde se movía, entonces ya me lo presentó. Estuvimos platicando buen rato y quedamos de vernos a los 2-3 días. Ya como trabajador de la educación, realiza sus actividades docentes con entrega y eficacia. Logra llevar a niveles de excelencia a sus alumnos, quienes reciben estímulos por su nivel de preparación. No lo abandonan sus convicciones y lo mantienen en alto los valores que lo forjaron durante su infancia y primera juventud. Liberato ha sido su vida toda muy calmado. No se apresura a nada. Y para llegar a donde ha estado, comienza desde abajo. Aquí fue secretario general de la delegación. En cada zona hay una delegación. Pero primero fue secretario integrante de la delegación. Posteriormente fue el secretario general. De aquí se fue a Tepic, se lo llevaron a Tepic. Y fue miembro del comité, siendo secretario general Braulio Pérez Valdivia. Ocupó varias secretarías y finalmente le llegó a la Secretaría General. Se compromete con su comunidad promoviendo la educación y la organización social, y es ahí donde el joven normalista empieza a incorporarse al movimiento sindical del magisterio. Me acuerdo que ya a la hora de estar repartiendo, ya platicaba, pues como que hubo un arreglo, entonces el Liberato se va a organización, algo así, o conflicto, no recuerdo exactamente. Y los de allá de Tecuala, Caponeta, pues que querían tener su gente también, y me acuerdo que el Pititochi, porque así le decíamos, decía, oigan, denle al fiero, aunque sea esa chingadera del ISSSTE, hombre, ¿verdad? Bueno, pues le dieron que él era el que manejara la cuestión del ISSSTE. Pero sí, se da pues por Braulio con más antigüedad, con más presencia, pues más metido aquí en Nayarit, más conocido. Yo pienso que todas esas cuestiones se conjuntaron y se dio la circunstancia para que llegara Braulio. Pero fue una etapa difícil. Al lado de otros maestros, el profesor Liberato Montenegro logra la representación sindical, primero en centros de trabajo y luego en la geografía regional, hasta que empieza a aglutinarse para renovar la dirigencia del magisterio en la entidad. Tras una larga y extenuante lucha en la que debieron vencer inercias y acechanzas externas, el movimiento sindical al que se había integrado el profesor Liberato logran obtener el apoyo del magisterio nayarita y de esa manera arriba a la dirigencia de la sección 20 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el profesor Braulio Pérez Valdivia. Esa etapa es de consolidación de un proyecto educativo y sindical, y al dejar el cargo el profesor Braulio, resulta elector el profesor Liberato como secretario general de la sección 20 del CENTE en el año 1974. La idea del sindicalismo en Liberato y amplios sectores del movimiento obrero no se desliga de su entorno social. Siempre nuestra relación estuvo al nivel de la discusión ideológica y de las posiciones estratégicas del partido, del momento político, siempre en ese sentido. No era otro tipo de conversación. Es decir, ya nos distinguíamos de alguna manera por la intencionalidad
de que la política tiene que estar sustentada, ¿verdad?, en bases de conocimiento científico, y que de alguna manera pudiéramos decir que había que concurrir a los nuevos sectores a los que nosotros de alguna manera conducíamos a una etapa en donde la discusión nos llevaba a la discusión de ideas, de principios, ¿verdad? Eso fue muy importante en una época. Por el contrario, el sindicalismo es concebido como una forma de hacer política, entendida esta como suprema arte y ciencia del diálogo y de los acuerdos para construir una sociedad justa. Es definitiva el trabajo de Liberato, y debe ser destacado con toda la precisión que requiere el caso. Liberato, si se tiene que hablar de la historia del sindicalismo en Nayarit y a nivel nacional, de las luchas estudiantiles, de las luchas juveniles, Liberato viene siendo un referente histórico necesario. No se podrá hablar de la historia del sindicalismo mexicano, de lo que es el sindicalismo CENTE, de lo que es la lucha, la institucionalidad, vamos, dentro de un partido, y que definitivamente sirvió de equilibrios y sigue sirviendo de equilibrios dentro de un partido político. De esa manera, en noviembre de 1975, gana las elecciones para ocupar la Diputación por el 9º Distrito, cargo que asume desde el 1 de diciembre de ese mismo año. Llega a la gubernatura Rogelio Flores Curiel. Ese periodo de la historia en el estado es de fuertes retos, y en esas circunstancias de fuertes tensiones políticas y sociales, arriba el liderazgo parlamentario que sostiene hasta mediados de 1977. En esa misma legislatura, es sucedido en el cargo por el líder obrero Rigoberto Ochoa Zaragoza, quien más adelante arriba a la gubernatura de Nayarit. En la 18ª legislatura, son diputados locales el profesor Antonio Pérez Peña, reconocido líder de sectores populares, y el dirigente campesino Enrique Medina Lomelí. Creo que Liberato trae consigo, en ese espíritu de lucha, en ese protestar de las clases bajas, de las clases abandonadas, injustamente abandonadas, trae en sí ese espíritu. Yo creo que él tiene la entrega absoluta a esa tarea. Para mí no es ninguna novedad que él actúe así. En realidad, mi respetable amigo, esa es su vida diaria. Él entregó toda su fortaleza física y mental, espiritual seguramente, a esa tarea de luchar por las clases necesitadas. Resulta de la mayor trascendencia la opinión que tienen, tanto el maestro Pérez Peña como el profesor Medina Lomelí, del rol jugado por Montenegro Villa y su papel en la escena política de Nayarit. Esa etapa de la vida política del Estado y del país se caracteriza por cambios paradigmáticos en la esfera política. Durante esos años se fortalece la sección 20 como lo que el profesor Montenegro denominaría como la trinchera infranqueable que sirve para blindar a la ala más radical a la Revolución Mexicana. Yo le he venido llamando a Liberato el último ideólogo de la Revolución Mexicana en Nayarit. Yo creo que Liberato es eso. Más allá de las filias partidistas o sindicales de Liberato, va más allá, trasciende a la vida social, a la vida de la construcción de caminos para la calidad de vida de la comunidad. Y resuelve de manera obvia, en términos sindicales, lo que es el aspecto laborista y el aspecto economicista de los sindicatos. Y va más allá, va a la escuela, va al contexto social, su lucha sindical. Y ve a la escuela como el espacio de la interacción social de los niños y de los jóvenes que permitan construir ciudadanía y adquirir conocimiento de calidad. Ese es el Liberato en educación, el defensor de la educación pública. Más adelante, el profesor Montenegro Villa, estando en la titularidad del Poder Ejecutivo del Estado, el veterano líder obrero Emilio González
se construye con una sólida alianza en la que participan obreros campesinos y el magisterio. En esa etapa de la historia del Estado, el profesor Liberato arriba a los servicios de educación que se encontraban en transición. Su papel como negociador, como político convencido de la necesidad de fortalecer la educación pública y de contribuir al desarrollo de Nayarit, es crucial en ese momento de cambios fundamentales en el sector educativo. Ahí se atendió de inmediato se atendieron hasta debajo de los árboles mientras se gestionaban los edificios. Ahí había un maestro, siempre hubo un maestro en donde se necesitó. Mire, le voy a hablar de la colonia San Juan, que no tiene nada que ver, pero le voy a hablar de la colonia San Juan. La colonia San Juan también creció mucho y entonces se hizo una escuela debajo de un tejabán del CRE, que ahora es la Julián Gascón Mercado, muy prestigiada. En Ciudad del Valle se hizo otra también en las afueras de una institución educativa que es el CECATI, que ahora es la Espinosa Bávara, que es buenísima. Y así le puedo ir mencionando de todas las colonias, de todos los poblados incluso quiero comentarle, Ernesto, que hay un programa que se llama Educación Básica para Niños Migrantes. En 1984 que llegó el profesor Liberato, ni siquiera pensar en eso. Y él tuvo la visión de que esos niños campesinos que venían con sus padres de otros estados, aquí al estado de Nayarit, al corte de la caña, del jitomate, del tabaco, llevarles educación hasta donde estaban. Entonces se acordó con los ingenios que tuvieran un espacio para llevarles maestros. Y así como ese programa hubo muchos que se hicieron en la época del profesor Liberato. Puedo mencionarle una serie de actividades que vinieron a reforzar la educación. Tras la postulación de Celso Delgado al gobierno del Estado, Liberato arriba al Senado de la República, pues era suplente de quien gana las elecciones locales del primer miércoles de junio de ese año. Más adelante, se registra un lapso de tiempo en el que el movimiento sindicalista del magisterio entra en una época de mayor estabilización y consolidación. Esa era concluye con el inicio de otra, la del avance en el terreno del sindicalismo social, en el que se transita espacios políticos de mayor responsabilidad. El de 1994 es año fuerte de conmociones en todos los campos, como la irrupción en la escena nacional del EZLN y el trágico fallecimiento de Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia de la República. Liberato Montenegro realiza una intensa campaña electoral como aspirante a la Diputación Federal por el Tercer Distrito. Es diputado a la 56 legislatura del Congreso de la Unión, esto es, de septiembre de 1994 al mes de agosto de 1997. Se elige a los integrantes de la legislatura siguiente, para el periodo 1997-2000, y en esa misma contienda se designan por la vía de la representación proporcional a 32 senadores de la República, para un periodo de 3 años. En esa ocasión, el profesor Liberato Montenegro es postulado por el PRI como el candidato al Senado por la vía de la representación proporcional. A pesar de que el profesor se encontraba en el lugar número 27, lo que hacía prácticamente imposible que lograse el cargo, realiza una intensa campaña a lo largo y ancho de todo el estado. Esa misma potencia de convicciones, la sólida formación ideológica, el respaldo de amplios sectores sociales, entre otras razones, lo lleva a decidir la precandidatura al gobierno del estado en 1999, año en el que el PRI pierde las elecciones para gobernador de Nayarit. En ese año inician hostilidades virulentas contra las expresiones progresistas del Estado. Grupos de presión de corte conservador promueven agresiones contra el magisterio. No obstante, la corriente magisterial, liderada por Montenegro Villa, no cede a las presiones y resiste manteniendo el respeto por las instituciones y, por el contrario, muestra su respaldo a los reclamos de cambios en el sector educativo. Liberato es un hombre con una ideología política liberal, es un hombre con una mentalidad de buscar lo mejor para los nayaritas, para los mexicanos.
Claro, siempre tomando como referencia su responsabilidad como dirigente del sindicato en el que él está. Pero Liberato como hombre, Liberato como persona, Liberato como mexicano. Él nació en Jalisco, pero está hecho aquí. Es una persona que debemos de valorar en lo que es. Lo que él piensa, su manera de ser, es completamente distinta a lo que la gente piensa de él. Él es un hombre que está preocupado por el país. Es un hombre que está preocupado por lo que él representa y tiene que buscarle las soluciones. Más adelante, viene una nueva etapa de duras pruebas a la fortaleza política y firmeza de convicciones. Las embestidas contra la educación pública y sus dirigentes se recrudecen. Frente a tales desafíos, el liderazgo de Liberato Montenegro se ha convertido en referente a la resistencia pacífica entre las acechanzas de quienes desconocen el vasto mundo del arte y la ciencia de la política. ¿Qué representa Liberato Montenegro Villa para la política de Nayarit? ¿Cuáles son las contribuciones de Montenegro Villa a la educación y a la política? Liberato Montenegro Villa es factor de estabilidad, garante de la gobernabilidad. Se les ha olvidado que Liberato ha sido el artífice de la paz social que priva en el magisterio. Y eso ya es fundamental, eso ya es decir mucho. Porque no existiera ese liderazgo, aquí tuviéramos otro Guerrero, otro Oaxaca, otro Michoacán, otro de esos estados que están ahora incluso en un estado levantisco. El liderazgo de Montenegro Villa ha sido factor decisivo en la construcción de instituciones, en su reforma, en sus adecuaciones, pero de ninguna manera ha sido enemigo de instituciones. Las instituciones, como los seres humanos, necesitan nutrientes para vivir. ¿Y cómo se nutre una institución? Se nutre a través del derecho, a través de su objetivo, el cumplimiento de su objetivo, a partir de la formación de sus hombres y de sus mujeres para que cumplan eso. Y creo que el Liberato ha hecho una gran aportación a la creación y al fortalecimiento de instituciones a partir de estos nutrientes. Un hombre de Estado de Derecho, un hombre de leyes, un hombre ideológicamente formado, pedagógica y didácticamente generoso con todos los demás. La firmeza política, la fortaleza ideológica de Montenegro Villa ha sido esencial para mantener la gobernabilidad y la estabilidad en un estado en el que con frecuencia se atenta contra la política, contra las instituciones democráticas. Y el maestro, además de cultivarse con una gran cantidad de títulos que tienen que ver precisamente con el ejercicio de la política en el mundo, de diversos sistemas sociales, liberales, el maestro ha podido construirse de toda esa gama de lecturas, pero además de la experiencia propia en este estado de Nayarit y en el país, le ha permitido precisamente formarse y lo más importante, compartir con su equipo la estrategia y trabajar justamente en un tema donde hay rumbo claro para conseguir el éxito en los temas que tienen que ver con la educación, que es nuestro quehacer para quienes nos dedicamos precisamente a esta noble tarea de educar, para quienes estamos al frente de una organización sindical o para quienes de pronto asumimos alguna responsabilidad de tipo política. De ello hay testimonios y comprensión clara. La estabilidad ha contribuido a la gobernabilidad. La gobernabilidad es pieza fundamental en la construcción de instituciones como lo es la educación pública. Esta gobernabilidad no es debilidad, es fortaleza ideológica y potencia de convicciones, estabilidad para transformar. La política te obliga a dar y a recibir. Y yo en mi periodo, cuando fui gobernador, siempre tuve la convicción de que el sector magisterial debiera estar presidido y dirigido por un maestro o por el sector magisterial. En esas condiciones prácticamente yo le cedí todo el sector magisterial
a Liberato, y mi sexenio fue de calma, pero una calma que podía significar quietud, sino una calma, pero avanzando, rompiendo moldes, y siempre con el apoyo del magisterio, El estado de Nayarit ha sido terreno fértil para el desarrollo de liderazgos históricos, forjados en el mundo de las ideas, de las definiciones ideológicas y que han logrado superar las pruebas del tiempo. Liberato Montenegro Villa es fiel a sus convicciones que muchos compartimos con matices y particularidades. Es el Liberato en educación, el defensor de la educación pública, el hacedor de barreras contra aquellos que los tienta el ir a agredir a la educación pública. Liberato Montenegro Villa es una figura política que ha contribuido a construir instituciones, que ha sido fiel cancerbero de las mejores aspiraciones de su tiempo y de su entorno. Este es un merecido reconocimiento. Pilar fundamental en su vida ha sido su familia, su esposa, sus hijos. A cada uno de ellos los tiene presente siempre, como sus raíces, como sus sólidas convicciones. Esos son los 3 elementos fundamentales de su vida: tierra, ideas y familia. Yo siempre he sido el hombre, amigo fiel del perro, hijo de Dios desmemoriado, hermano del viento. A la chingada las lágrimas, dije, y me puse a llorar, como se ponen a parir. Jaime Sabines, poeta. And Basin Street is a street where all the boys and the good folks meet down in New Orleans, in the land of dreams. And you never know how nice it seems, and just how much it really means. No, 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 you're dear to me.